Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Francisco Esteves, quien es director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Francisco, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar en este programa con ustedes. Sí, estás aquí en Iquique, ¿cierto?, para inaugurar una exposición. La exposición se llama Nunca Más, y que es, entiendo, una extensión del Museo de la Memoria. Por primera vez, además, en Iquique, entiendo, una exposición de este tipo. Cuéntanos un poco cuál fue la motivación de realizar esto. Claro, esto es una exposición itinerante, va por las distintas regiones del país y también a nivel internacional. Y es una muestra de todo lo que está en el museo en Santiago, pero es bien relevante porque, bueno, están los hitos principales de lo que sucede en Chile desde el golpe de 1973 hasta el año 1990, cuando termina la dictadura, y además permite encontrarse con la memoria propia de acá, de la región y de la ciudad. Que es muy importante, digamos, ¿cierto? Sí. Porque tenemos el campo de Pisagua, ¿cierto? Tenemos detenidos desaparecidos en la región, personajes importantes que todavía no se sabe qué fue de ellos. ¿Y cómo fue la recepción? Bien, porque aquí lo que se junta es, por una parte, lo que acabas de señalar tú, la represión. Pero por otro lado, lo que también muestra el museo es la lucha por la recuperación de la democracia, la lucha por la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas que supieron en los momentos más difíciles y más oscuros saber defender la verdad, reclamar la justicia, lograr e impulsar un cambio político para que hubiese democracia en Chile. Entonces, no es solo mostrar la represión, que la hubo y fue muy durísima, sino también cómo hubo una respuesta desde la propia dignidad del pueblo de acá de Iquique para contribuir a la recuperación de la democracia en nuestro país. Siempre vemos, ¿cierto?, en manifestaciones, cuando hay conmemoraciones, cuando uno visita estos lugares también, la presencia de muchos adultos y de adultos mayores, obviamente, ¿cierto?, son personas que vivieron en carne propia la represión desde el año 73 y que ya casi todos ellos son personas sobre los 70, 80 años, ¿cierto? Pero vemos, no sé si es una impresión que yo tengo, digamos, vemos pocos jóvenes. De hecho, a mí me ha tocado conversar con algunos jóvenes y me dicen que tienen un tanto de temor de exponerse, digamos, a estas situaciones porque son demasiado dramáticas, demasiado duras, y dicen, bueno, si voy al Museo de la Memoria voy a salir llorando, digamos, o sea, eso va a ser así. No sé si tienes esa percepción, los jóvenes, digamos, de alguna manera conocen bien la historia, conocen los hechos que se presentan ahí en el museo bastante gráfica, digamos. Sí, te cuento, la pregunta es bien interesante, pero te cuento que nosotros anualmente recibimos 150.000 personas, que es un buen número de personas que van al museo. De esas 150.000 personas, un tercio, más o menos 50.000, son jóvenes. ¿Ya? Okay. Claro que van, la mayoría de ellos acompañados de sus profesores. Entonces hay un programa que tiene que ver con la educación, porque es parte de la educación revisar lo que ha pasado en Chile desde el punto de vista histórico y de la convivencia del país, etc. Ahora, los jóvenes van porque está puesto en el programa, pero cuando llegan se sienten muy motivados por lo que es la exposición permanente del museo. Ahora bien, el museo nuestro no busca el morbo, la cosa más terrible, el impacto que pueda traumatizar, no. Lo que busca es educar. Y por lo tanto las imágenes y los testimonios van en esa dirección, en la línea de la educación. Tú has señalado en una entrevista que dice, uno no puede irse del museo con la sensación de que todos fuimos culpables. Sí. Bueno, efectivamente uno no debiera irse del museo pensando, por ejemplo, que el tema de los derechos humanos es un tema de hace muchos años, ¿ya? Y que ahora uno va a ver qué es lo que ocurrió. Lo que yo sostengo es que hay un principio de consecuencia ética. Quienes estuvieron por la defensa, o por la defensa de los derechos humanos en tiempo de la dictadura, la consecuencia de eso es seguir estando por la defensa de los derechos humanos en el tiempo de la democracia. No hay un quiebre, no debe haber un quiebre, y entonces
es importante educarse en eso y saber que hoy día hay temas que emergen, que son nuevos, aunque sean muy antiguos, pero son percibidos como nuevos por la sociedad, como los pueblos indígenas, como el tema de los migrantes, o el tema de la discapacidad, o el tema del femicidio, en fin. Entonces, todos esos son temas de derechos humanos que también están relacionados con los otros derechos humanos, que son los que el museo principalmente muestra. Hay un sector, ¿cierto?, de la comunidad respecto de esta frase que tú pusiste en esta entrevista, que señala que de alguna manera, ¿cierto?, la descomposición de la democracia, ¿cierto?, a fines de los 60, ya con la llegada del gobierno de la Unidad Popular, en fin, que de alguna manera lo que se produjo, entre comillas, casi se justificaría, digamos, por este desorden que había en el país, en fin, y se justifican los hechos, digamos, posteriores al 73. Y eso también me llama la atención, ¿cierto?, que a estas alturas ya del siglo XXI, cuando han pasado no sé cuántos años, todavía hay gente que piensa así. Bueno, también muy interesante tu pregunta, porque a ver, lo que uno aprendió como país en esto, y lo que uno tiene que enseñar a partir de lo que es el punto del nunca más, es que jamás una crisis política en democracia puede resolverse con un golpe de Estado. O sea, en Chile, claro que había una crisis política entre el 70 y el 73, pero las elecciones sí estaban aseguradas para el 76. O sea, no había ningún peligro de que no hubiese elecciones. El compromiso del gobierno del presidente Allende era que esas elecciones se iban a realizar. El golpe de Estado es un golpe que en la práctica se da para imponer un modelo neoliberal a ultranza en la economía nacional. Entonces, lo que tiene que dejarnos como lección es que nunca, jamás, una crisis política puede enfrentarse recurriendo a los militares o dando un golpe de Estado. Y que siempre un golpe de Estado o una dictadura inevitablemente lleva a las violaciones a los derechos humanos. Entonces, más allá de las posiciones políticas que se tengan, uno puede ser de centro, de izquierda, de centro derecha o lo que sea, la coincidencia debe ser esa. La coincidencia es que aquí hay principios. Los principios son los derechos humanos y la democracia, y eso es lo que hay que respetar siempre. ¿Y las Fuerzas Armadas de este país tienen clara, digamos, esa posición también? Sabemos, ¿cierto?, que se han incluido los currículum de las instituciones armadas, ¿cierto?, temas de derechos humanos, se estudian, digamos, estos casos, en fin. Pero también existe en la izquierda y en el centro del país la percepción de que esto no ha permeado, ¿cierto?, profundamente a las Fuerzas Armadas, y todavía existen resabios de autoritarismo, ¿cierto?, de que eventualmente lo que tú señalas en una situación de quiebre institucional podría repetirse una situación como la que se dio el año 73. O sea, también es una muy buena pregunta, porque la verdad es que aquí lo que sucede es que hay una deuda de las Fuerzas Armadas con el país respecto de la verdad, porque la información que se tiene es todavía muy insuficiente. Los archivos de los organismos represivos, de la DINA y de la CNI, son archivos que en alguna parte fueron microfilmados, se dice que fueron destruidos, pero la experiencia comparada con otros países donde ha habido dictaduras de este tipo es que siempre quedan copias de esos archivos. Sí. Siempre existe la excusa de que ya, por ejemplo, los oficiales generales que existen, que están hoy día, digamos, eran, no sé, tenientes o recién estaban ingresando, digamos. Claro, eso no es una excusa válida porque si ya tienes la edad suficiente como para ser teniente o como para ser capitán, debes tener la edad suficiente para poder razonar respecto de qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo, ¿ya? Y hay una exposición en el Museo de la Memoria hoy día que se llama Secretos de Estado, que muestra los archivos secretos desclasificados del FBI, de la CIA, de los organismos de inteligencia norteamericanos. Pero esa exposición, que es una gran exposición, termina con una pregunta que es: ¿y dónde están los archivos chilenos? Esa pregunta sigue siendo una pregunta que está abierta. ¿Qué pasó en el resto de Latinoamérica? En toda Latinoamérica prácticamente tuvimos dictaduras militares en los años 60, 70, ¿cierto? Y la experiencia comparada, tal como tú señalas, ¿ellos sí fueron capaces de llegar a esos archivos que tú señalas? Lo que pasa es que es muy complejo, porque que se hayan destruido archivos en años ya de periodo democrático. Se habla que hubo destrucción de archivos en los años 90, en el año 2000, constituye otro delito, en el sentido de que tú te estás perjudicando lo que es la memoria del país en términos de cuáles son los documentos que un país tiene que conservar. En Estados Unidos existe una ley, en otros países existen leyes de cuánto tiempo tienen que mantenerse esos archivos y luego se desclasifican. Acá no tenemos eso. Entonces va a llegar el momento en que
el Congreso tenga que discutir una ley y aprobar una ley que deje los archivos bajo control civil. Que es la única manera que tenemos de salvar esos archivos de la destrucción, porque en esos archivos, ¿por qué nos interesan tanto? Está la información de qué pasó finalmente con las personas detenidas y desaparecidas, pero también está la información de quiénes fueron los verdaderos culpables, los responsables de los crímenes que se cometieron. Hay cuarteles, ¿cierto?, en Santiago, como el caso de Borgoño, por ejemplo, algunos de República, que terminaron siendo dependencias de la Policía de Investigaciones, digamos. Y uno dice, bueno, cuando ellos llegaron y se hicieron cargo, obviamente tienen que haber encontrado cosas, en fin, haber hecho entrevistas, ¿cierto? Se hicieron cargo en el fondo de esos lugares. Y sin embargo permanecen ahí un poco, me da la impresión también, ¿cierto? No soy un experto, como intocados, digamos, están ahí y casi protegidos, digamos. Bueno, en el caso de la Policía de Investigación, ellos han avanzado bastante y tienen incluso una brigada de derechos humanos. Pero es cierto igual lo que tú planteas, porque esta es una verdad incómoda si tú quieres, porque esos archivos tienen que ser encontrados. En otros países se han encontrado y eso ayuda. En Paraguay, por ejemplo, se encontraron comunicaciones del general Contreras al jefe de la inteligencia de Paraguay. Los propios servicios de inteligencia norteamericanos han desclasificado archivos. En el museo tenemos uno, o sea, es toda una línea de archivos, pero que señala que Pinochet intentó, el 5 de octubre de 1988, en la noche, dar un segundo golpe de Estado. Sí. Eso lo dicen los cables norteamericanos, no es que lo esté diciendo uno por decir. Está ahí, está en la historia de estos cables. Un intento de desconocer el resultado del plebiscito. De desconocerlo, pero era un golpe. Claro. Era un segundo golpe. En esos mismos cables uno se encuentra con informaciones que son tremendas. Por ejemplo, agentes de la CIA instalados en Chile informan que un mes ya, a octubre del año 73, un solo mes después del golpe, se calculan que hay 1.600 personas víctimas, ejecutados, muertos o desaparecidos, en un mes en Chile. Entonces, yo creo que aún no tenemos toda la dimensión de lo que fue esa catástrofe como país, digamos. Nos queda nada más un minuto y bueno, me imagino que el llamado a la comunidad iquiqueña para que visiten esta exposición, que es interesante, y por supuesto si van a Santiago, ¿cierto?, la posibilidad de conocer, ¿cierto?, si es que no lo han visitado, el Museo de la Memoria, que está ahí bien fácil llegar en la Quinta Normal. Exacto, y además aquí en Iquique también hay una exposición en Baquedarte, bueno que lo sepan, también, de fotografías y de afiches que son súper interesantes de ser conocidos. Pero ojalá vayan los colegios, que vayan los jóvenes, como tú dices, eso es primordial. Que no le tengan miedo, digamos. La memoria que no se conversa, se muere. La memoria que no se dialoga, deja de ser una memoria y pasa a ser un olvido. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Conversamos hoy con Francisco Esteves, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en este especial de prensa en Iquique Televisión.